¿Qué tan barato puede ser Egipto? Ya habíamos escuchado que este destino era muy económico, pero jamás imaginamos que podríamos pasar un día de turismo increíble con tan solo $5. La moneda que se usa es la libra egipcia y para que se den una idea, un dólar equivale a 15.69 libras egipcias. ¿Quieren saber qué tanto puede rendir su dinero aquí? Pues quédense a ver este video y no olviden suscribirse al canal si es que les gustan los datos de cómo viajar barato a cualquier parte del mundo. Hola, somos Fátima y Daniela y hoy vamos a recorrer la capital de Egipto, el Cairo. Con solo $5 y van a ver que ese dinero aquí sí rinde. Estos son $5 que son 78 libras egipcias. Comenzamos este recorrido tomando un delicioso jugo de caña de azúcar. Vamos a pedir un vaso de 5 libras egipcias. Vamos a tomar un wahed asid asab, que es caña de azúcar en árabe. Es una bebida muy refrescante y que los egipcios la toman en cualquier momento del día. Vamos a pagar una vez. Salud, salud, salud. Aquí se nos van nuestras primeras 5 libras egipcias del día. Súper dulce. Parece como miel. Refrescante. Está muy bueno. Y solamente 5 libras egipcias. Nada mal. También hay presentación más grande por si te gustó. Caminando totalmente gratis hemos llegado hasta la Plaza Tahrir, que es la plaza de reunión más importante del Cairo, sobre todo desde la revolución del 2011 o del 2011, que fue una pieza clave para la historia contemporánea de esta ciudad y de este país. Algo muy chévere de este lugar es que al medio hay un obelisco del faraón Ramsés II y desde aquí también se tiene una muy buena vista del Museo Egipcio del Cairo, pero de ese lugar les vamos a hablar en un siguiente video. Sí o sí, este es un paso obligado cuando estén paseando por el Cairo. Hay mucha gente, mucho tráfico, pero también muchos policías, así que les aconsejamos venir a tomarse unas fotos rápidas, darle una observada y chao. Caminando desde la Plaza Tahrir, ahora nos dirigimos a otro lugar increíble, pero ojo, nos quedan 73 libras egipcias y para que queden intactas vamos a visitar más lugares en los que no tengamos que pagar ni una libra y ahorita estamos camino al río Nilo. ¡Bienvenidos al río Nilo! Estoy demasiado emocionada de que después de años de haber escuchado de este río desde las clases de primaria en el colegio, por fin lo estamos viendo con nuestros propios ojos. El río Nilo es uno de los más largos de todo el mundo y definitivamente algo que caracteriza a Egipto y que logró hacer que el antiguo Egipto sea lo que conocemos ahora. Es por este río que se lograron construir las pirámides de Egipto, lo que logró hacer de que el antiguo Egipto pues tenga un auge en agricultura tan grande que les permitió desarrollarse como una civilización increíble y verlo totalmente gratis, así que no estamos tocando nada de nuestro presupuesto del día para ver tremenda maravilla natural. Un dato muy interesante y medio picantillo es que aquí, amigos, en el mundo árabe las relaciones de pareja se tratan con mucho más pudor y recato que en Occidente, pues donde estamos ahí un poco más liberados. Entonces cuando aquí pues tienes una pareja no es que puedas andar besándose o tocándose en la calle. Y este puente donde estamos, popularmente las personas que viven aquí en el Cairo también lo conocen como el puente de los amantes, pues porque cuando es de noche y aquí está todo oscurito, pues vienen las parejas a darse uno que otro besito y caricia. O sea, tampoco piensen que se vayan ahí de avance, ¿no? Simplemente vienen a darse unos besos, unas caricias, todo así muy pudorosamente aquí en el puente. Y algo también muy interesante es que desde aquí hemos visto unas embarcaciones que se llaman falucas, que son las que están viendo ahorita en pantalla. Y estas embarcaciones pues las rentan para pasear por el río Nilo. También muchas personas que se casan las rentan para tener un paseo de bodas por este río tan importante. Y también las parejas a veces las pueden rentar pues para tener un momento de intimidad, de calor, de pasión, pero tampoco tan elevada en estas embarcaciones durante un rato y luego pues continuar con su vida regular. Así que muy interesante. En Occidente tenemos los telos de 1 hora y acá la gente tiene las falucas. Si ustedes de casualidad vienen en pareja y quieren tener la experiencia de tener su momento de intimidad al estilo árabe y quieren alquilar una faluca, más o menos cuesta 200 libras por media hora. Ya depende de qué tan rápido hagan ustedes su business.
tomar un Uber. Les recomendamos esta aplicación porque no tienes que estar negociando con el taxista en la calle, tienes una tarifa fija, puedes ver la ruta del taxi para no perderte, pero si quieres tomar un bus es posible, solo que es un poco complicado porque todo está en árabe y de repente no lo vas a entender tan bien. Puedes perder tiempo porque no estás llegando al lugar correcto y no está señalizado en Google Maps. Así que vamos a chapar nuestro Uber para llegar al mercado Han El Jalili, que nos va a costar 20 libras, o sea 10 libras por persona. Así que toca sacar dinero de nuestro pequeño pero al mismo tiempo abundante monedero de libras egipcias. Restémosle 10 libras, por favor. Marhaba. Ahí con 50 me dieron 30, así que 10. Hemos llegado. Shukran. Shukran. Acabamos de bajar del Uber y ahora vamos a cruzar para llegar al mercado. Vamos a ir por este túnel. Y a esa mezquita vamos a ir en un rato. Hola. No, shukran. Estamos en el mercado Han El Jalili, amigos, el bazar más antiguo de todo Egipto y creo que también el más antiguo de una buena zona de África. Este lugar se remonta hasta el año 982, donde fue uno de los primeros puntos de creación de la ciudad del Cairo, y allá por el año 1382 esta zona se convirtió en alojamiento o posada para todas aquellas personas que peregrinaban hacia la Meca. Eso es tarea para ustedes, ¿ok? La peregrinación hacia la Meca es un evento súper importante para el mundo árabe y los musulmanes tienen que hacerlo por lo menos una vez en toda su vida. Poco a poco este lugar también se convirtió en posada para los comerciantes, pues los árabes son muy buenos comerciantes, de verdad. Y poco a poco se fue transformando en lo que les estamos mostrando ahora, un mercado que ahora se orienta mucho más a lo turístico, y aquí se practica uno de los deportes del mundo árabe, que es el regateo. Si ustedes pensaban que en Latinoamérica se regateaba un montón, créanme que no es nada comparado acerca de cómo los árabes hacen comercio, porque de verdad es bien achorado. Este mercado está realmente impactante, hay muchas cosas, muchas tiendas, está abierto desde 9 de la mañana como hasta la medianoche y nos cuentan que antes de la pandemia estaba abierto 24 horas. ¿Por esta? Which one? This It's one. 200 pounds. And the small one, 150. But you give us discount? 150, 140. 2 for 20? Discount 2 for 30. Shukran, más salama. Inicialmente nos dijeron 20 Egyptian pounds por cada uno y le dije, amigo, 2 por 20, y al final quedamos en 2 por 30, así que regateen, amigos. El precio que te dan inicialmente no es el precio de venta final. No es porque seamos malas ni porque querramos pagar menos, seamos unas malas turistas, no. Así es la cultura popular aquí, así funciona el comercio acá. Interactuar y regatear en el mercado, la verdad es que es súper divertido, pero si están en el mood de quieren hacer algo rápido, comprar y tienen miedo a de repente no regatear tan bien, les vamos a mostrar un lugar que tiene precios fijos y muy económicos. Es más, tiene hasta pin de ubicación en Google Maps, se llama la tienda de Jordi y pues también tiene muy buenas opiniones. Así que miren, estamos aquí en la calle principal y vamos a tomar hacia aquí, hacia la derecha, una escalerita. Igual la ubicación exacta ya saben, aquí en la caja de descripción. Hemos llegado, esta es la tienda de Jordi, amigos. Lo chévere es que aquí todos los objetos pues tienen ya un ticket de precio, así que no tienen que estar en ese toma, dame descuento, no quiero, o en esas de que pues a veces te intentan engañar o de repente uno mismo se confunde. Pues aquí pueden venir con toda confianza, elegir los souvenirs que ustedes quieren y que se ajuste a su presupuesto. En nuestro caso, para continuar con este reto, para cumplir y sobre todo para que vean de que sí, $5 rinden muy bien en un día en Egipto, nosotros vamos a gastar aquí solamente $1 cada una.
una, que son más o menos 15 libras egipcias para llevarnos un recuerdito chévere y sobre todo que no nos ocupe mucho espacio en la maleta, pues porque Fátima y yo todavía tenemos como un par de meses más de viaje por algunos otros países, así que no podemos reventar tanto la maletita. Impactada. Nos invitaron gaseosa y café. Podíamos pedir alguna bebida y nosotros dijimos, pero si no llegamos a comprar nada, igual le dan a todos amigos las bebidas. Sí, claro. Para nosotros da igual si vas a comprar o no. Como Lo un más invitado. importante es que ya has llegado a nuestra tienda y tienes que estar invitada a cualquier bebida que quieras. Qué lindo, muchas gracias. Wow, voy a tomar un rico café mientras termino de ver cosas por acá. Hemos encontrado souvenirs con precios desde 3 libras. Por ejemplo, este tipo de llaveros, 3 libras. Llaveros un poquito más caros, de 5. Igual son buenos precios. Algunas cosas para niños, como esta regla con las letras en jeroglíficos. Me parece súper chévere, que está a 5 libras. Un combo para niños también, que hasta viene con llavero, lápiz, cuaderno, que está a 10 todo esto. Entonces la verdad es que yo creo que con 15 libras, que es más o menos lo que tenemos presupuestado para gastar acá, podríamos llevarnos más de una cosa y cosas bien bonitas. Como les conté, habían llaveros desde 3 libras egipcias. Entonces al final fue lo que elegimos, que a cada una le alcanzaría 5 con el monto de 15 libras. Así que cada una se estaría llevando 5 de estos llaveros. De verdad que no pensamos que podría alcanzar para tanto. ¡Viva Egipto! ¡Viva la tienda de Jordi! Hasta te dan café cuando compras esto. Y con nuestra compra nos vamos a seguir con esta ruta. Nos vemos, amigo, un placer. Un placer. Gracias. Acá les vamos a presentar al famoso Jordi. Hola, señor. Hola. Su ¿Qué tienda tal? es lo máximo. Gracias. Buena atención, buenos precios. Como tiene que ser. Esta excursión está siendo mejor de lo que nos imaginábamos. Ya vamos haciendo varias cosas y miren todo lo que nos queda aún. Ahora nos vamos a otro lugar que también es gratis y es una mezquita. Vamos para acá. Marhaba. Marhaba. Welcome. Thank you. Shukran. Egyptian price here. Es la tercera vez en el día que la policía nos detiene por estar grabando. Estamos así de perderle la fe a Egipto. Es un gran lugar. Pero es solamente muy que complicado. no sé por qué odian tanto las cámaras. Solo queremos difundir lo bello de este lugar. Amigos, estábamos caminando y nos hemos encontrado con estas chicas que hacen henna. Oh, a ver. Hay de muchos. Beckham. El precio es según la imagen, amigos. A mí me gusta este. Ya este y este. Ya. Estos dos. 25. Which one for 25? No, but just a little. The smallest for 25. Atracó por 25, pero uno chiquito. En la mano, miren, esto es como una decoración que se hacen aquí en celebraciones como el matrimonio, pero es muy bonito. La chica literalmente nos dijo ¿cuánto quieren pagar? Y le dijimos 25 y nos dijo como que ¿seguras? Y nosotras sí, vámonos uno sencillo porque había unos más complicados. Sí. Y al final pues atracó por 25. Así que miren, con todo y una decoración seguimos en nuestro presupuesto. Así es verdad, es verdad. Esto ha restado ya 25 libras egipcias de cada uno de nuestros monederos. Viviendo la experiencia, viviendo la vida en el Cairo. Ajá. Ahora estamos yendo a la mezquita Al-Azhar, que está justo al frente del mercado. Esta mezquita es completamente gratis, pero tienes que estar con el atuendo musulmán y acá pues también te lo dan gratis.
como pueden ver, está muy bonita. Y justo hemos venido cuando hay oración. Dime que eres turista sin decirme que eres turista. Ahí están nuestras amigas turistas. Marhaba, shukran, ma salama. Marhaba, welcome. Yeah. Ma salama, goodbye. Yes. Shukran. Shukran, thank you. Yes. Yeah. Esta visita ha sido rápida, gratuita, pero súper bonita. Tuvimos la suerte de que uno de los chicos de seguridad nos dio una vuelta y nos comenzó a contar pues algunas cosas de la mezquita, ¿no? Pero no les voy a spoilear mucho porque ustedes tienen que venir. Es gratis, así que nuestro presupuesto del día aún no ha sido tan afectado, aún nos queda dinero. Cuéntenme aquí en los comentarios y si es que se están convenciendo de que el Cairo hace que su dinero sea muy rendidor o no. ¿Sabían esto? Y no olviden suscribirse al canal, eso también es gratis, al igual que entrar a esta mezquita. Y por otro lado les cuento que nos han dicho de que esto no sale por 2 semanas. Ahora vamos a tomar nuestra primera combi egipcia. Yeah. Marhaba. El pasaje por persona está a 3 libras. El carro es chiquitito, es bien chiquitito. Nunca había subido a un micro o bus tan pequeño. Yeah, primera combi egipcia. Pero aquí sí, imposible ir parado, es súper chatito, miren. Aunque seguro la enana entra parada. Shukran. Más salama. Yeah, a comer. Estamos de vuelta en el centro, vinimos con este bus o micro súper pequeñito y ahora pues tenemos que comer, tenemos mucha hambre y hemos elegido un lugar de kushari, que es un plato súper popular acá en Egipto. Hemos venido al restaurante del Tahrir y nos quedan solo 20 libras y felizmente sí nos alcanza para comer acá. Hay platos desde 15 libras, nosotros hemos pedido el de 19 porque tenemos mucha hambre. Cuando uno puede darse sus lujos hay que dárselos, así que nos hemos pedido no el más pequeño sino el de 19 libras que ya está acá. Este es un plato súper popular aquí, lo comen todos, desde los más millonarios hasta la gente más humilde. Y tranquilos porque les vamos a hacer una ruta de comida callejera, comida típica acá y con muy poco dinero. Así que prepárense porque se viene ese video. Este plato súper popular en Egipto se llama koshari y consta de pasta, garbanzos, lentejas, salsa de tomate, cebollas fritas y la verdad es que ya lo hemos comido días antes y está muy rico. Chéquense nada más, tremendo plato de carbohidratos que nos van a llenar de energía y por solamente 19 libras, que para colmo es el tamaño grande, o sea, aquí estamos en lujos, amigos, en lujos por 19 libras. La verdad es que antes de este viaje yo no me creía que Egipto podría ser tan barato y tan delicioso, porque no es que esté barato y ya, es barato y muy rico y es parte de la experiencia de vivir la vida como el egipcio, ¿saben? Pero de eso les vamos a ahondar un poquito más en el siguiente video que no se lo pueden perder, donde vamos a estar comiendo todo el día, desde el desayuno hasta la cena, como un egipcio de verdad. Y esto es una parte fundamental de la dieta egipcia. No sé si ya les hemos contado, pero estamos teniendo bastantes problemas para grabar aquí en Egipto. Y la grabación de hoy día y los siguientes 2 videos que van a ver no los hubiésemos podido hacer sin la ayuda de nuestro amigo Sayed, amigo. Hola. Sayed es un guía que habla 8 idiomas, ¿no, amigo? La verdad que sí. ¿Qué Así idiomas es. hablas? Árabe, inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués y ruso. Yo solamente hablo inglés, español y tonterías. Sayed nos ha ayudado mucho pues a no terminar en prisión, porque la verdad es que pues te hacen un poco de problema por tener cámaras aquí. Exactamente, pero depende también del tamaño de la cámara. Ustedes que vengan solamente a tomarse fotos con el celular de repente no van a tener ningún problema,
Pero si de repente se sienten un poco perdidos en Egipcio, necesitan ayuda para armar su viaje o quieren tener un guía privado, pásenle la voz a nuestro amigo Sayed, pues que los va a atender con mucho cariño, con mucha buena onda. Esto es lo que nos costaron los 2 kosharis, amigos. Acá lo dice, pagan ahorita. Para que vean que este ha sido un tremendo día de viaje con tan solo $5, que fueron 78 libras egipcias, recapitulemos un poco todo lo que hemos logrado en este día de turismo exitoso. Bebimos un rico jugo de caña heladito en el centro de la ciudad. Conocimos la Plaza Tahrir. Paseamos por el río Nilo, chapamos un Uber y nos fuimos a conocer el mercado más antiguo de Egipto, Han el Jalili. Hicimos shopping de souvenirs, logramos llevarnos 5 llaveros cada una, nos hicimos henna en la mano y nos encantó. Entramos a una mezquita impresionante, tomamos un microbús egipcio para volver al centro y terminamos comiendo un plato de koshari que para colmo era el tamaño grande. Nos quedamos impactadas con lo barato que es este destino y todo lo que se puede lograr con un presupuesto pequeño. ¿Sabían que Egipto era así de barato? Cuéntenos en los comentarios por favor, que nosotras nos hemos quedado impactadas. Amigos, lo logramos con $5. Reto cumplido, amigos. $5 la verdad es que parece poco dinero en otros lados, pero aquí en el Cairo, en Egipto, pues alcanza para tener un día de lujo. Ustedes obviamente no están obligados a gastar tan poquito en un día, pues métanle todas las balas que ustedes quieran a su viaje, pero aquí les demostramos que este destino es muy bueno para nuestro dinero latinoamericano. Aquí sí rinde, amigos, sí rinde. Prepárense para los siguientes videos y ahora sí nos despedimos que tenemos que comer. Y ya saben lo de siempre. Taper y Micro, los queremos. Suscríbanse.